Hola, he preparado este video eh, para la materia de Ingeniería Económica en la UNIDE, para la carrera de Gestión Empresarial y de Proyectos, con el tema de valor presente neto y tasa interna de retorno. Un servidor, Pedro Díaz Romo. Este tema forma parte de la unidad 2, métodos de evaluación y selección de alternativas. En esta unidad vamos a estudiar algunas metodologías cuantitativas para evaluar proyectos de inversión o financiamiento, que es una parte tangible de la ingeniería económica. Las consideraciones de viabilidad de los proyectos representan una herramienta objetiva para la comparación de alternativas. La principal característica de los tres temas a observar es la siguiente. Para el valor anual equivalente, todos los ingresos y gastos que suceden durante un periodo determinado son convertidos al equivalente de anualidad uniforme cuando dicha anualidad es positiva. Entonces es recomendable que el proyecto sea aceptable. Este tema no lo vamos a ver en este video. Para el valor presente neto, que sí es un tema que vamos a ver en este video, es un método de evaluación de flujos en el cual se especifica la equivalencia intertemporal de flujos para hacerlos comparables a valor presente. Lo voy a explicar a detalle en las siguientes diapositivas. Tasa interna de retorno. La tasa de equilibrio en la cual son descontadas las salidas y entradas de efectivo presentes y futuras y la equivalencia intertemporal suma cero. Parece complicado, pero van a ver que no lo es. La competencia de la unidad, lo que deben saber al terminar la unidad, es lo siguiente. Emplear herramientas cuantitativas para la evaluación de proyectos de inversión y financiamiento. Específicamente, las metodologías de valor anual equivalente, valor presente neto y tasa interna de retorno, con las cuales las tomas de decisiones se vuelven más objetivas. Empezamos con el tema 1, valor presente neto. El método del valor presente neto es el más empleado para la evaluación de proyectos de inversión. La importancia de la evaluación mediante dicha metodología consiste en expresar la equivalencia intertemporal de flujos de efectivo valor presente. La metodología cuenta con diversas características. Primero, descuento de valor de flujos en el tiempo. Emplea una tasa de descuento que se estima con base en la información de mercado y tiene la capacidad de evaluar activos de más de un periodo. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Valor presente neto es igual a la sumatoria desde I o desde el periodo I igual a 1 hasta el periodo N, desde el primer periodo hasta el último periodo, menos la inversión inicial, más los flujos de efectivo operacional de cada periodo I, sobre 1 más la tasa de interés elevado a el periodo I. Muy bien. Continuamos. Para esto hay que repasar un tema que es el valor actual y el valor futuro. En el tema anterior revisamos cómo se calcula el capital futuro conociendo un capital inicial. Esta es la misma fórmula que la del interés compuesto, ya que los intereses van capitalizándose, de tal manera que podemos despejar el capital inicial. Si conocemos el capital futuro, podíamos despejar el capital inicial pasando el término de 1 más la tasa de interés elevado al periodo T. Entonces nos quedaría que el capital inicial es igual al capital futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo T o periodo I. Así es como queda. Podríamos entonces también, utilizando la ley de los exponentes, manifestarla o exponerla de esta manera. El capital inicial es igual a un capital futuro por 1 más la tasa de interés elevado al periodo menos I.
Podemos hablar del periodo T o el periodo I, es decir, el periodo en el que estamos. A eso se refiere esta variable I o T. Si el capital futuro es un flujo de efectivo en el periodo I, entonces nos quedaría que el capital inicial o el capital en el periodo inicial es igual al flujo de efectivo del periodo I sobre 1 más la tasa de interés elevado a el periodo I. Como lo voy a explicar con una gráfica, si tenemos entonces un capital inicial en el periodo 0, que es igual a 10,000 pesos, y lo podríamos llevar a un capital futuro, ¿no? La fórmula que utilizaríamos sería capital futuro es igual al capital inicial por 1 más R elevado a la T. Nos quedaría entonces que el capital inicial es igual a 10,000. Si la tasa de interés fuera del 12%, sería de 0.01 mensual. El periodo T son 3 periodos, porque lo vamos a llevar del periodo 0 al periodo 3. Por lo tanto, nuestro capital futuro sería igual a 10,000 por 1 más 0.01, que es la tasa de interés mensual, elevado al cubo. Y esto nos va a dar 10,303.01. Esto quiere decir que un capital de 10,000 pesos en el periodo 0 es equivalente a un capital de 10,303.01 en el periodo 3, siempre que se haya dejado en una inversión que nos paga el 1% mensual. Ahora esto lo podemos hacer al revés. Un capital futuro del periodo 3 lo vamos a devolver a un capital inicial en el periodo 0. La fórmula que aplicamos es la que acabamos de despejar, donde el capital inicial es igual al capital futuro del periodo I, en este caso periodo 3, sobre 1 más R elevado al periodo I, que estamos también en el periodo 3. Lo que nos indica es que lo vamos a devolver 3 periodos para atrás. Tenemos como datos ahora un capital futuro de 10,303.1. La tasa de interés es de 1% mensual o 12% anual y 3 periodos. La solución nos quedaría que el capital inicial en el periodo 0 va a ser igual a 10,303.01 sobre 1 más 0.01 elevado al cubo, y nos da exactamente los 10,000 pesos. Podemos entonces hablar de estos capitales equivalentes, que un capital de 10,000 pesos en el periodo 0 es igual a un capital de 10,303.01 en el periodo 3, que ha sido invertido a una tasa de interés del 0.01 o del 1 mensual. Una vez que repasamos este tema, vamos ahora a hablar del valor presente neto. El valor presente neto va a ser igual a la sumatoria desde el periodo I, desde el periodo 1 hasta el periodo N, de los flujos de efectivo de cada periodo sobre 1 más R elevado a la I, y luego a eso le vamos a restar la inversión inicial. Ajá. Lo que hacemos cuando tenemos un proyecto de inversión es que en el periodo 0 hacemos una inversión. La estamos representando en este diagrama de flujo de efectivo con un valor negativo, es decir, sale el dinero de nuestra bolsa en el periodo 1, sale un capital inicial de 0, en el periodo 0. Y después ese capital nos va a devolver flujos de efectivo, es decir, ya invertimos y vamos a esperar ganancias o retornos, porque todavía no sabemos si son ganancias, en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el periodo N. Lo que se hace para calcular el valor presente neto es convertir todos los flujos de efectivo al periodo 0. Entonces, del valor futuro del flujo de efectivo del periodo 1 lo convertimos en su valor actual en el periodo 0. Después, el flujo de efectivo en el periodo 2 también lo convertimos en su valor actual al periodo 2, y así lo hacemos para todos los demás. Entonces, al final, si los flujos de efectivo positivos son mayores que la inversión, significa que nuestro proyecto es económicamente factible, porque vamos a ganar. Si los flujos de efectivo convertidos todos al periodo inicial son menores que el capital que invertimos, el proyecto no va a ser
económicamente viable, ya que no tendríamos ganancias. Bien, podemos empezar con un ejemplo. Supongamos que para un determinado proyecto invertimos 44,000 pesos, lo representamos con un flujo de efectivo negativo, que una flechita que va hacia abajo. Entonces metemos al proyecto 44,000 pesos o nos gastamos 44,000 pesos o invertimos, ¿no? Y después este proyecto nos va a retornar después de 3 años 20,000 pesos. En el año 5 nos retorna 25,000 pesos y en el año 6, podrían ser meses también, periodos, ¿no? En el periodo 3 nos retorna 28,000 pesos. Y queremos saber si este proyecto es económicamente factible utilizando el método de valor presente. Entonces lo que hacemos es convertir estos flujos de efectivo al periodo inicial o al periodo 0. Entonces el valor actual en el periodo 1 del flujo de efectivo 1 de 20,000 pesos, más el valor actual del flujo de efectivo 2 que está en el periodo 5 de 25,000 pesos, más el flujo de efectivo del 3 en el periodo 7. Esto lo haríamos y determinaríamos si nos queda o no nos queda. Para eso aplicamos las fórmulas. Entonces tendríamos que son los 20,000 pesos que invertimos que retornamos en el periodo 3 sobre 1 más 0.01, que es la tasa de interés anual, sería en este caso una tasa del 10% anual, y nos quedaría 1.01 elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque estamos regresando este flujo de efectivo 3 periodos. Si lo regresáramos un periodo, o sea, si lo quisiéramos pasar del 1 al 0, lo regresaríamos un periodo solamente, ¿no? Y aquí lo estamos regresando 3 periodos. Más el segundo flujo de efectivo, que son 25,000 pesos, que lo vamos a regresar desde el periodo 5 hasta el periodo 0, 5 periodos. Por eso es 1 más 0.01 elevado a la 5. Y luego más el tercer flujo de efectivo, regresado 7 periodos, sobre 1 más 0.01 elevado a la 7, menos los 44,000 pesos. Es decir, todos estos flujos de efectivo, que son estos verdes, le vamos a restar nuestra inversión inicial. Y esto nos daría 44,000, bueno, estos 20,000 pesos invertidos, perdón, que nos retorna el proyecto en el periodo 3, si lo convertimos al periodo 0, serían 15,026 pesos, .33, más los 25,000 del periodo 5 convertidos al periodo 0, o su valor equivalente, que son 15,523.03, más los 28,000 convertidos al periodo 0, que serían 14,364. A sumar todo eso nos da 44,917.76 y le restamos el valor de la inversión inicial y esto nos va a dar 917.76. Entonces, como tenemos un flujo de efectivo positivo, esto significa que la inversión es factible de manera económica. ¿Cómo fijamos la tasa de interés? Bien, si ustedes aquí pueden poner una tasa de interés que es la tasa que ustedes desean que les retorne el proyecto, ¿no? Si ustedes tienen otro proyecto que les retorna el 15% de interés, pues podrían poner aquí el punto 15, porque van a ver si en este proyecto también le retorna el 15 o le retorna menos. Si ponemos aquí punto 15 y el valor presente neto es negativo, significa que no les va a dar el 15% de rendimiento a ese proyecto. Y entonces lo tendrían que desechar debido a que ustedes tienen otro proyecto que les da el 15. Para este ejemplo, supusimos que la tasa mínima de retorno que estamos esperando es del 1%, perdón, del 10%, punto 1, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado claro con este ejercicio y lo voy a desarrollar en Excel también. Ok, permítame un segundo, abro mi archivo. Bien, aquí tenemos nuestro archivo, justamente ya con el ejemplo. Voy a borrar aquí las tablas para que
Vean cómo lo hacemos. Pues mi flujo de efectivo 1 en el periodo 0 son 44,000 pesos. Si lo puedo pasar al periodo I, es el mismo, ¿no? Pero aplico la fórmula que es con la que estábamos trabajando, que es igual a los menos 44,000 pesos, porque es un flujo de efectivo negativo, sobre 1 más la tasa de interés. La tasa de interés la tengo, perdón, la tengo acá arriba y la voy a fijar con F4. Okay. Y eso lo voy a elevar. Para elevar en Excel y también en algunas calculadoras se utiliza este símbolo que es como un gorrito. Lo pueden sacar en mi teclado, que es un teclado en español, apretando la tecla Alt-GR y luego la tecla que está a un lado de la ñ, del lado derecho de la ñ, y ahí les aparece ese gorrito. Si no les aparece y tienen su teclado configurado en español, también lo pueden sacar así. Si lo tienen configurado en otro idioma, tendrían que buscarlo. Entonces aquí lo voy a elevar a la 0, ¿no? Porque estamos en el periodo 0. Y me da exactamente el mismo valor. Este es haciéndolo como si lo hiciéramos en la calculadora, nada más que en Excel. También lo podemos calcular con una función que se llama valor actual. Valor actual, vea, y si abrimos la ventana de diálogo, nos pide la tasa. Entonces la tasa ya la tengo acá, la voy a fijar también. El número de periodos es el periodo I. Aquí en el valor pago le vamos a poner 0. Esta función, este valor pago se utiliza para otros cálculos que los puedo explicar en otro video. El valor futuro son los menos 44,000, pero aquí le voy a cambiar el signo porque Excel siempre nos devuelve un flujo de efectivo contrario, entonces le pongo menos 44,000 para que sea más 44,000 porque menos por menos es más, y en el tipo le vamos a poner 0 porque tipo es un valor lógico para el pago al comienzo del periodo 1 o para el pago al final del periodo 0 omitido. Entonces aquí estamos suponiendo que nos retorna después del periodo o al final del periodo y aceptamos. Y nos da los mismos 44,000. Bien, entonces en el periodo 1 no tenemos flujo de efectivo. En el periodo 2 tampoco tenemos flujo de efectivo. Puedo copiar las fórmulas hasta aquí. Y como los flujos de efectivo son ceros, también los valores actuales. Para el periodo 3 tendríamos un flujo de 25,000 pesos. Y ahora vuelvo a hacer la fórmula, aunque la podía copiar, pero para que ustedes lo vean cómo se hace, pongo igual al capital del flujo de efectivo del periodo 3 sobre, nuevamente, 1 más la tasa de interés. La estoy fijando para efectos de copiar la fórmula. Pero si la van a hacer una por una, no tiene caso que la copien. Elevado al periodo 3, y ahí estaríamos regresándolo. Y nos daría los 18,782. Si copiamos la fórmula, nos dan los mismos 18,782. Es decir, que estos 25,000 que nos está retornando el proyecto en el periodo 3, si lo hubiéramos tenido en el periodo 1 y lo metemos al banco a una tasa de interés, perdón, no al revés, sí, si lo hubiéramos pedido prestado al banco con una tasa de interés de 10%, hubieran sido 25,000 pesos. ¿No? Esos 25,000 pesos hubieran sido 18,782, más bien así es. Si lo meto al banco a una tasa de interés del 10%, me devolvería los 25,000. Lo puedo hacer calculándolo acá con la fórmula contraria o con la función contraria, que es la de interés simple, que tendríamos valor futuro. Calculamos el valor futuro a una tasa de interés del 10%, lo vamos a convertir 3 periodos, con un pago de 0, un valor actual de
valor actual de 18,700 y con un tipo cero. Y nos da los 25,000 pesos, ¿no? Okay, esos son por eso les expliqué el tema de valores equivalentes. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, pues ya podemos recorrer nuestra tabla. En el periodo 5 tenemos otro retorno de 25,000 pesos. En el periodo 6 no hay retornos y en el periodo 7, 28,000. Como ya recorrimos la fórmula, esto nos daría un valor presente neto a ver, déjenme checar nuestro ejercicio. 44,917. Son 15,000. El primero era 20,000, ¿no? Creo que ahí es donde... Este es de 20,000, claro, por eso no me estaba dando. Ya está. Y entonces ahora estos 20,000 se convierten en el periodo 1 en 15,026, los 25,000 del periodo 5 se convierten en 15,523 y los 28,000 en el periodo 7 se convierten en 14,368. Y nos da un valor presente neto que es la sumatoria de 917, lo que nos da a entender que es un proyecto económicamente factible. Vamos con otro ejercicio. Suponga que se le pide decidir si debería o no lanzar un nuevo producto de consumo. Con base en las ventas y los costos proyectados, se espera que los flujos de efectivo durante la vida de 5 años del proyecto sean $2,000 en los primeros 2 años, 4,000 en los 2 siguientes y 5,000 en el último año. Costará alrededor de $10,000 empezar la producción. Este problema lo tomé de la página 256 del libro de Ross Westerfield Jordan de 2010 de Fundamentos de Finanzas Corporativas. Entonces se utiliza una tasa de descuento del 10%. Lo que debemos hacer en este caso es poner los flujos de efectivo. Voy a borrar aquí. Bueno, solamente estos. Ok, ponemos primero los flujos de efectivo. Entonces nos dice que vamos a invertir $10,000 y lo tenemos en el periodo 0 como un flujo negativo, porque es lo que sale de nuestra bolsa. Después vamos a tener en el periodo 1 y 2 un retorno de inversión de $2,000, en el periodo 3 y 4, 4,000 y en el periodo 5, 5,000. Entonces vamos a empezar a convertir con la fórmula todos estos flujos de efectivo al periodo 0. Entonces el primer flujo de efectivo serían los 10,000 sobre 1 más la tasa de interés. La tasa de interés la fijo con F4 o pesos columna, pesos fila, para que cuando la recorra no se mueva. Y entonces después lo elevo todo al periodo 0 y la puedo recorrer. Ya me daría para todos la misma fórmula, ¿no? Fíjense, aquí es lo que les comento, que cuando fijé la tasa de interés, esta celda no se mueve. Las demás van avanzando con cada fila, pero esa no se mueve. Y entonces aquí tendríamos un flujo de efectivo, un valor presente neto de 2,312, lo que significa que sí es económicamente posible. Si tuviéramos una tasa de interés más grande, por ejemplo, si yo esperara que este proyecto me retornara un 20%, le pongo un 20%, y entonces ya no me da el 20%, ¿verdad? Nos da el 600, o sea, sí me da, pero el valor presente neto es negativo, es decir, que el proyecto no me alcanza a dar con los flujos de efectivo positivos una tasa de retorno del 20%. Pero si mi tasa de descuento es del 1%, tasa de interés o tasa de retorno es del 10%, sí me lo da, ¿no? O sea, tengo un valor que es positivo del valor presente neto y mi proyecto sería económicamente posible o factible. Bien, hasta aquí es el valor presente neto. Espero que les haya quedado claro. Y voy a pasar al siguiente tema, que es la tasa interna de retorno. Para calcular la tasa interna de retorno, prácticamente estamos haciendo lo mismo. Nada más que aquí, en vez de calcular si vamos a tener un flujo de efectivo al final positivo, queremos calcular la tasa que nos está dando. Entonces,
Aquí preparé una tablita del ejercicio que viene en el material del aula virtual, en donde tenemos flujos de efectivo. En el primer flujo de efectivo, el periodo 0, es una inversión de 1,000 pesos. Y después en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5 nos retorna 250 pesos. Si ponemos la fórmula, y aquí lo que voy a mover es la tasa de interés, en vez de, fíjense, es la misma fórmula, pero en vez de calcular si tengo valores positivos o negativos, quiero calcular la tasa de interés que me dé 0 en la sumatoria. Bien, empezamos, se recomienda empezar, si se conoce la tasa de interés, con un valor dado o un valor cercano. Si no se conoce, se recomienda empezar con un 10%. Fíjense lo que pasa si pongo un 10%. Esta es la misma tablita que preparé allá, ¿no? Con la misma fórmula. Acá solamente dejé el valor. Entonces estoy calculando ese flujo de efectivo en el periodo 0 con una tasa interna de retorno, pues siguen siendo los menos 1,000 pesos porque estamos en el periodo 0 y ese no cambia. Pero para el periodo 1, los 250 serían en el periodo 0, 227, con una tasa de retorno del 10%. Y así para todos los demás periodos. Al final me está dando menos 52. ¿Qué significa este menos 52? Que el valor presente neto, o sea, la suma de los flujos de efectivo evaluados en el periodo 0, es negativa. Significa que este proyecto no me da el 10%, me va a dar un poquito menos. Entonces voy a poner el 9%, 0.09, y aquí todavía me da negativo. No me está dando todavía flujos positivos, lo que indica que tengo todavía menos, ¿no? Entonces me voy a ir a 0.08. El 0.08 todavía me da negativo. Si me voy a 0.07, ya me da positivo. Entonces tendría que ser un valor, estamos haciendo cuarteos, que esté entre 0.07 y 0.08. Voy a partirlo a la mitad, 0.075, que sería un 7%. Un 7% todavía me da positivo, y yo estoy buscando la tasa interna de retorno, es decir, cuál es la tasa que me está dando este proyecto, y para eso las sumas tendrían que ser 0. Entonces podría poner 0.075, y ya probamos el 0.08, la mitad entre 0.075 y 0.08 sería 0.0775. Ya voy acercando, podría otra vez partir la mitad a 0.812, ahí, no, 0.0, 700, más bien 782, esa era la mitad. Todavía estamos arriba, vamos a poner 0.079, ahí estamos ya muy cerquita, 0.0792, un poquito más, 0.795, ya nos pasamos, 0.793. Bueno, ahí es el valor que encontramos más cercano. Significa que este proyecto me está dando una tasa interna de retornos, es decir, que me está dando como tasa de ganancia el 7.93% aproximadamente. Bueno, entonces, dado esto, yo podría calcular la tasa interna de retorno con una función que se llama justamente TIR. TIR, tasa interna de retorno. Abrimos la función. Abrimos la ventana de diálogo aquí dándole clic en f de x y me pide los valores. Entonces yo le voy a dar los valores de los flujos de efectivo. Y en estimar no le doy nada, le doy a aceptar y me da una tasa interna de retorno de 7.9308. Ese es el valor exacto que me daría 0 aquí. Lo voy a meter, 0.09308, y me da justamente la tasa interna de retorno de 0. Perdón, el valor presente neto de 0, con una tasa interna de retorno de 7.93. ¿Ok? Bueno, espero
que haya sido claro este ejercicio, pero voy a hacer otro de todas maneras para reforzar el tema. Voy a tomar nuevamente un ejercicio que viene en los apuntes. Caso número 2. No, es el mismo ejercicio, ¿verdad? Nada más que aquí estábamos intentando con 9%. Ok. Tendríamos ahí valores de menos 27.58, como ustedes lo ven. Aquí ya habíamos determinado cuál es la tasa interna de retorno en el ejercicio anterior. Y esto es lo que tengo preparado para ustedes. Entonces podemos recapitular que, como lo expliqué en las diapositivas, creo que ahora ya tendría más sentido. En el método de valor presente neto hay una evaluación de flujos en la cual se especifica la equivalencia intertemporal de flujos para hacerlos comparables en el valor presente, es decir, que todos los flujos de efectivo los convertimos en valor presente y ahí es donde hacemos la evaluación y lo sumamos. Si el valor presente es positivo, el proyecto es económicamente viable; si es negativo, no es viable. Y en el método de tasa interna de retorno, la tasa de equilibrio, lo que vamos a calcular es la tasa de equilibrio en la cual son descontadas las salidas y entradas de efectivo presentes y futuras, y la equivalencia intertemporal suma 0. Entonces, esto fue lo que hicimos en la clase, en este video. Y el valor presente neto, solamente para darle forma en donde lo podemos utilizar, se utiliza para análisis de los estados financieros históricos, análisis de las premisas y pautas de proyección, proyecciones de los estados financieros, cálculo de la tasa de descuento, cálculo del valor presente neto, ¿no? Entonces, estos dos métodos que revisamos hoy se utilizan para determinar si los proyectos son económicamente factibles. Habrá otros estudios de viabilidad o de factibilidad, por ejemplo, si los proyectos son técnicamente posibles o ambientalmente posibles o legalmente factibles, pero solamente revisamos en la materia de ingeniería económica si los proyectos son económicamente posibles. Como ya lo revisamos, en el método del valor presente neto, en el caso del valor positivo, es decir, que ese valor presente sea positivo, el proyecto representa que la firma tendrá un valor de flujo futuro en valor equivalente al monto presente y es viable el proyecto. En caso de valor negativo, no es viable. En caso de que el valor presente sea 0, la compañía no tendrá beneficios ni pérdidas al tomar dicho proyecto, es decir, le es indiferente al agente económico tomarlo o no. Aquí vienen algunas de las ventajas del valor presente neto. Esto ya no lo voy a explicar, lo pueden ustedes leer en el tema. Es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Les agradezco la atención en este video y quedo atento a sus comentarios. Gracias, hasta luego.